Y voy a centrar un poquito la atención de cómo usted y yo debemos orar y para qué debemos orar. Y en este caso, como católico, cuando rezamos el Santo Rosario. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, comenzamos en San Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos a encontrar lo que dice la Biblia sobre nuestro Señor Jesucristo en oración, para que vean ustedes que el Señor nos dio ejemplo, es el Hijo de Dios, y a pesar de que es el Hijo de Dios, Él hace oración para enseñarnos a nosotros que debemos hacer oración. Escuchémoslo. Pero Él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Él buscaba siempre lugares solitarios para orar. Aquí nos está diciendo dos cosas. Que cuando usted quiere orar de verdad, usted tiene que buscar un lugar solitario, donde haya silencio, donde haya recogimiento, donde usted se pueda concentrar. Repítalo de nuevo. Pero Él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Observen la palabra siempre. Significa que Jesucristo no oraba solamente una vez, oraba siempre. Era costumbre orar. Pero Él tenía su lugar solitario. Entonces viene la pregunta. Usted y yo, que somos cristianos, seguimos el ejemplo de Cristo, ¿tendremos un lugar en la casa, un lugar solitario donde nos ponemos a orar? ¿Y lo hacemos siempre? Ahí queda la primera interrogante. Porque hay gente que reza, hace oración, viendo televisión. Hay gente que hace oración mientras está orando, mandando mensajes, haciendo llamadas. Hay gente que mientras está orando llega al vecino y cuando llega el vecino pues deja de orar y sigue, atiende al vecino y ya cortó. No, debe buscar un lugar solitario y todos deben saber que usted está orando. Pero en la casa deben saber que usted está orando, que si llegó el presidente de la República, que se espere, porque usted está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se espere. Si se pone bravo, que ponga bravo, si se va, que le vaya bien. Pero usted debe saber que ese tiempo es para orar. Y ojo, y la Biblia dice, Jesús buscaba siempre un lugar solitario para orar. Siempre. Ahora bien, ustedes van a ver cuánto tiempo oraba Jesucristo. En San Lucas capítulo 6, versículo 12, ustedes verán que Jesucristo no oraba como usted y yo oramos. No. Usted y yo, ¿qué hacemos en la mañana? A veces cuando hacemos oración, si acaso nos hacemos la cruz y decimos, Chuchito, usted sabe que yo tengo que irme a trabajar, tú me entiendes, Chuchito, mejor un saludito y chao. Esa es nuestra oración. Y en la noche, si acaso oramos, bueno, Chuchito, usted sabe que pasé la noche muy bien, pasé el día muy bien, muy cansado, muy cansada, mucho trabajo, mejor yo me voy a descansar, pero chao. Vamos a ver cómo oraba Jesús y cómo es el ejemplo para ustedes y para mí. Dale. En aquellos días se fue a orar a un cerro. Se fue a orar a un cerro. Y pasó toda la noche en oración con ¿Otra Dios. vez? Y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Otra vez? Y pasó toda la noche en oración con Dios. Uy. Usted que solamente tiene 5 minuticos a duras penas para hacer oración. Qué triste, ¿verdad? Pero él pasaba toda la noche haciendo oración. Por eso ustedes verán que Jesucristo, allá en San Mateo capítulo 26, versículo 40, cuando se fue a orar y se llevó a los discípulos para orar, ustedes verán que les reclama a los discípulos. Mateo 26, 40,
les reclama. ¿Qué les reclama? Dale. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Ni una hora. Mire, ¿cuánto tiempo oraba Jesús? Toda la noche. ¿Qué le dice a los apóstoles? Ustedes son unos flojos. Yo oro toda la noche y ustedes no son capaces de orar ni siquiera una hora. Entonces vamos a hacernos la pregunta. ¿Usted ora toda la noche? Pues no, porque usted tiene muchas cosas que hacer. Y Jesús dice, está bien, como tiene muchas cosas que hacer, al menos debe orar una hora, al menos. Y usted y yo no le hacemos caso a Jesús, que dice que al menos una hora debo orar. Entonces comprenden ustedes por qué nuestra vida es tan débil. Ahora comprenden por qué somos tan frágiles. Ahora comprenden por qué muchas veces decimos, ¿es que Dios se olvidó de mí? ¿O sería yo que me olvidé de Él? Ahora comprende por qué decimos, yo quería superar ese pecado, me propongo 1000 veces cambiar, pero no puedo, no tengo fuerza. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Jesús, que es el Hijo de Dios, pasaba, la Biblia dice, toda la noche en oración. Pero Él no te pide que pase toda la noche en oración. Él te pide que ore aunque sea una hora. Se sabe que nos va a dar sueño. ¿Se acuerda cómo encontró a los apóstoles? Dormidos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que siempre que usted y yo vamos a orar, nos va a dar sueño. ¿Por qué nos da sueño? Fácil, porque existe el diablo. El diablo existe. Y el diablo sabe que si usted ora, usted va a tener fuerza. Usted puede vencer al diablo. Entonces el diablo dice, doña Petronila quiere orar, ya va, un momentico. Y el diablo se acerca con cuidaditico y cuando Petronila está orando le pasa la cola de para acá. Y Petronila así. Y si el diablo le pasa la cola de para acá, hace. El diablo existe. Dice la Biblia que los apóstoles se quedaban dormidos. Repítalo. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro. De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Jesucristo sabe que siempre que se va a orar, va a dar sueño. Pero Él dice que debemos superar el sueño. Debemos echarnos agua fría. Debemos colocarnos de rodillas o ponernos de pie. Pero debemos espantar el sueño, permanecer. Y da una clave. Aquí da una clave por qué tenemos que orar. Dale. Estén despiertos. Estén despiertos. Cuando uno ora, ¿cómo está? Dormido. Despierto. Dale. Y recen. Y recen. Para que no caigan en la tentación. Para que no caigan en la tentación. A ver, a usted y a mí nos enseñaron, y no fue la iglesia, sino la gente en la calle, que uno tiene que orar cuando le nazca, cuando le guste. Y aquí la Biblia dice, no dice eso. Aquí la Biblia dice, aunque le dé sueño, tiene que orar. Eso quiere decir, aunque no le nazca, aunque no le guste, aunque le dé pereza, debe orar. ¿Por qué debemos orar? Jesús dice, para no caer. ¿Para qué debemos orar? Para no caer en la tentación. La Biblia nos dice que debemos orar cuando me guste, cuando me nazca. No, debemos orar por un motivo. ¿Cuál es el motivo? Para no caer
en la tentación. Y da la explicación, dale. El espíritu es animoso. El espíritu es animoso. Cuando uno hace oración, agarra fuerza en el espíritu, es animoso y vence al diablo. Pero si no hace oración, pare la oreja. Pero la carne es débil. La carne es débil. Se lo traduzco en castellano. Cuando usted hace oración, usted se fortalece en el espíritu y es fuerte. Pero cuando usted no hace oración, usted se queda sin la fuerza del espíritu, pura carne, y la carne es débil. Y es cuando usted termina diciendo: yo nací así, yo no tengo la culpa, yo de aquí no puedo salir, Dios deberá tener misericordia de mí, porque he intentado salir 1000 veces de este pecado y yo no puedo salir de él. Claro, si usted no hace oración mínimo 1 hora, la carne es débil. ¿Qué significa en castellano? Que cuando vea una botella de licor o de cerveza, a usted se le cae en la baba. Claro, no puede. Que cuando usted vea la vecina que a lo mejor fue moza suya, no puede decir que no. No puede, no tiene fuerza. ¿De dónde va a sacar fuerza? Si la carne es débil y usted no ha hecho oración, ¿de dónde va a sacar fuerza? Entonces observe que la Biblia dice que la oración se hace para tener fuerza y así poder vencer al diablo, al enemigo. Pero ustedes y yo, no. Usted y yo, cuando hacemos oración, cuando me nace. Y como nunca me nace, nunca hago oración. Ese es el problema. No nos enseñaron a nosotros para qué orar. Pero hoy yo quiero que ustedes vean para qué orar. Primero, para qué orar, y después, cómo orar. ¿Cómo orar? Primero, para qué orar. Para tener fuerza. Para poder vencer al enemigo. Y si no, hermanos, estamos nosotros perdiendo el tiempo. Ahora, miren ustedes qué pasó cuando Jesús oraba. Jesús oraba siempre. Buscaba un lugar solitario. Oraba toda la noche. ¿Qué pasaba cuando él oraba? Lucas capítulo 9, versículo 28. San Lucas, vamos a ver San Lucas capítulo 9, versículo 28. A ver, ¿qué pasaba cuando Jesús oraba? Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. ¿Y subió a un cerro? ¿A qué? A orar. A orar. Paren la oreja. Cuando Jesús oraba, ¿qué pasaba? Dale. Y mientras estaba orando. Repítalo, pongan la lupa, repita. Y mientras estaba orando. Ahí está. Mientras la persona ora, su cara cambió de aspecto. Su cara se transforma. Cuando una persona ora, su cara se transforma. Si parece un monstruo, se vuelve un ángel. ¿Sí? Se transforma. Mire, yo le aseguro que si usted hiciera oración, su esposo la miraría a usted como la mujer más bella del mundo. Loquito, loquito, loquito por ti. Si tú hicieras oración, tu esposa te miraría como el príncipe azul, porque dice la Biblia que cuando uno ora, su cara cambió de aspecto. Su cara cambia de aspecto. Sí, cambia de aspecto. Hay algo distinto. Le cuento un cuento. Una vez, una historia. Una vez me tocó que ir a mí por allá a una comunidad. Y yo pues iba así, como yo siempre ando, nunca ando con el clérima. Andaba así.
y no tenía carro. Me tocó que irme en transporte público. Venía un carro eso, un bus, una buseta, bus pequeño, una busetica. ¿Me entienden eso, verdad? Transporte público. Lo mandé a parar, paró, me monté. Y había, en la buseta iban como unos 10, 11 hombres éramos. Pero cuando yo me monto, veo un hombre así con la cara aquí cortada, bien feo, horrible, inspiraba miedo, susto. Y estaba de primerito. En el segundo puesto estaba un poquito otros señores allí, también medio que asustaban. Y el más allá estaba vacío. Y atrás estaban otros hombres. Y yo llegué, me monté en el que me senté ahí donde estaba libre y me fui medio asustado. Pero, ¿cómo yo ando con Dios? De pronto, arrancó el carro y allá bien lejos había una muchacha y mandó a parar el carro. Paró el carro, la muchacha se monta, a lo que arranca el carro, ella se monta, se encuentra frente a frente con el hombre que estaba ahí, que inspiraba miedo, se asustó, miró para allá, puros hombres. Y yo, señor, ya va un momentico, déjeme aquí. El señor para, la muchacha se baja. El carro arranca y todos nos echamos a reír. Cuando el carro arranca, ya cuando va pasando la cola, la muchacha le da golpe a la buceta. ¡Señor! El señor vuelve a parar. La muchacha se monta, va corriendo donde estoy yo, se sienta al lado y me dice, usted verá si me deja hacer daño. Y a mí me dio risa. Y ella dice, sí, usted verá si me deja hacer daño. Todos sueltan la carcajada. Y el hombre que sabía que estaba asustada por él, le dice, ¿y lo conoce a él? Dijo, no lo conozco. Pero su rostro refleja algo distinto al de ustedes. En él hay algo que no sé qué será, pero en él hay algo distinto en su rostro al de ustedes. Ellos se echan a reír. Y la muchacha me vuelve a decir, usted verá si me deja hacer daño. No, tranquila, no hay problema. Yo más asustado todavía que ella. Como era una dama, tantos caballeros, el camino era largo, pues la conversación se centró en la dama, los ojos en la dama, y empezamos a hablar todos, nos unimos ahí a compartir. Y entonces el hombre le dice, mire, yo tengo una espinita. Yo quiero saber por qué usted confía en él. Si aquí estamos tantos hombres, ¿por qué tiene que ser en él? Y ella dice, no le sé decir. No le sé decir. Y el hombre le dice, ¿y usted cómo se llama? Y le dice, yo me llamo Nelly Vaca. Y le dije, ¿de verdad? Digo, sí. ¿Y usted cómo se llama? Yo le dije, yo me llamo Luis Toro. Ellos soltaron la carcajada. Y yo le digo, ¿verdad? Me dice, sí. Y le digo, y ella me dice, ¿verdad? ¿Usted es toro? Yo le dije, sí. ¿Y usted vaca? Sí. Saque la cédula. Saque la cédula. Ella sacó la cédula, era vaca, yo saqué la cédula, yo era toro. Entonces dice el hombre que tenía cara de malo, dijo, dígame, ¿no se iba a sentar al lado de él? Si era la vaca, ¿no iba a buscar al toro? Y todos se echaron a reír. Pero después ella decía, no, lo que pasa es que en el rostro de él hay algo, refleja algo distinto a los demás. Sí, hermanos, esto es verdad. La Biblia lo dice, repítalo. Cuando Jesús oraba, otra vez, repítalo. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia nos está gritando. Nos está gritando que necesitamos transformar nuestro rostro, transformar nuestra cara, transformar nuestra vida. Y nos grita, eso no se logra sin la oración. Ahora comprende por qué usted cuando se mira en el espejo se asusta. Ustedes recuerdan que cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés,
que él estaba orando en el ¿qué? Sinaí. Cuando regresó, su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo, porque la oración transforma. El rostro es transformado, la persona es transformada, el corazón, la mente es transformada. ¿Por qué? Fácil, porque el Espíritu de Dios, que es santo, entra en tu mente y en tu corazón y te santifica. El que es puro te purifica. Fácil. Repítalo y sigue. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto. Siga. Y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Esa ropa que se volvió blanca, teológicamente significa que tu vida, tu espíritu, tu alma va a ser transformada por Dios. Que el Espíritu de Dios va a hacer una limpieza, una transformación tan grande, y su alma queda tan blanca, tan pura, como ninguna ropa puede quedar limpia de esa manera, donde ninguna lavandería puede hacerlo. Entonces, hermanos, a usted y a mí nunca nos enseñaron para qué teníamos que orar. Nos dijeron que teníamos que orar, sí, y hasta nuestros padres a lo mejor nos obligaban: pónganse ahí de rodillas, vamos a rezar el rosario de rodillas, y con un reo en la mano, pero no nos decía para qué. Entonces le agarramos rabia a la oración. Entonces no le encontramos sentido a la oración. ¿Para qué orar? Si a mí no me nace, si a mí no me gusta. Pero cuando la persona escudriña las Escrituras, cuando la persona comienza a ver qué dice la Biblia, entonces verá que la Biblia dice que hay una plena transformación en todo el ser de la persona, en el rostro y en todo su ser. Qué hermoso. Qué bello. Entonces, si ustedes y yo hoy aprendiéramos esta lección, ustedes y yo dedicaríamos, como dice Jesús, al menos 1 hora para orar. Ya, está bien. Hasta ahí vamos bien. Los hermanos separados dicen: sí, señor cura, pero no se le olvide que ahí está diciendo que con la oración. Ahí nos dice repitiendo fórmulas, como hacen ustedes cuando rezan el rosario. Jesucristo oraba, y oraba era como nosotros los evangélicos, orando. Jesucristo no oraba como ustedes los católicos, que repiten y repiten, porque la Biblia dice que no debemos orar repitiendo. Está bien, se le respeta. Pero hoy yo le voy a mostrar que estás en un error. Que la Biblia no dice que no se puede orar repitiendo. Al contrario, le voy a dar varias citas donde la Biblia dice que sí podemos orar repitiendo. Jesucristo, el maestro en oración, que oraba todo el tiempo, que buscaba lugar solitario, que oraba toda la noche, y que la oración era tan brava, tan importante, tan grande, que era transformado su rostro y sus vestidos. Ese Jesucristo lo vamos a encontrar otra vez orando. Y observen que no hemos cambiado de evangelio. Es el San Lucas. San Lucas 5, San Lucas 6, San Lucas 9, y ahora pasamos a San Lucas 11. San Lucas 11. Vamos a encontrar a Jesús orando. Ya lo encontramos orando toda la noche. Ya lo encontramos orando en un lugar solitario. Ya lo encontramos orando y es transformado, pero todavía no nos ha dicho cómo se oraba, ni cómo oraba Jesús. Pero hoy vamos a poner la lupa y vamos a ver si Jesús oraba como los evangélicos o si Jesús oraba como los católicos. Y vamos a poner la lupa para ver si Jesús mandó orar como mandan los evangélicos o manda orar como manda la iglesia.
A ver, San Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando. Vuelve San Lucas a decir que a Jesús le gustaba orar. Y si Jesús, que era el Hijo de Dios, se la pasaba orando, ¿y usted y yo por qué no oramos? Nosotros necesitamos más de la oración que el mismo Jesús. ¿Por qué no oramos? Por perezosos. Un día, otra vez. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. En cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Miren la pregunta, por favor. ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Yo le agregaría: Señor, enséñanos a orar, porque los evangélicos dicen que hay que orar de una manera y los católicos dicen que hay que orar de otra manera. Yo no le voy a creer ni al uno ni al otro. Por favor, tú que eres el Señor, enséñanos a orar. Pues bien, lo que diga el maestro, así será. Punto y aparte. No podemos ponerle pero. Lo que él diga. Ya lo demás lo dejamos a un lado. Señor, repítalo. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ahí viene, vamos a ver. Les dijo, va a enseñar. Paren la oreja porque el maestro va a enseñar. Cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Epa, Jesucristo le pidieron sus apóstoles que le enseñaran a orar. Y él enseñó a orar repitiendo. ¿Cómo sabemos que es repitiendo? Porque dijo: cada vez que vayan a orar, cuando recen, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y enseñó el Padre nuestro. Y ojo, enseñó que cada vez que vayamos a orar, recemos esa oración. Recemos esa oración. Un día me dijo un testigo de Jehová: señor cura, ¿y quién le dijo a usted que el Padre Nuestro era una oración? Que el Padre Nuestro no es una oración. Analice lo que dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo? Dándole la gloria a Dios. Dígame si darle la gloria a Dios no es una oración. Los mismos evangélicos dicen: gloria, 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 aleluya. Pues le está dando la gloria a Dios. Es una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dígame si eso no es una oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dígame, una oración que orar es hablar con Dios. Y en el Padre Nuestro estamos hablando con Él. No hay ningún problema. Estamos en sintonía con Él. Entonces Jesucristo enseñó: cuando vaya a orar, diga: Padre nuestro que estás en el cielo. Enseñó una fórmula. Pero si ustedes todavía no están convencidos que Jesucristo oraba con fórmula y enseñaba a orar con fórmula, pues fácil. Vamos a seguir con la lupa. Vamos a vigiar a Jesús. Vamos a seguirlo hasta encontrarlo orando, y cuando lo encontremos orando, le vamos a poner la lupa para ver cómo oraba. San Mateo, capítulo 26, versículo 44. Tengan lista la lupa, porque la vamos a poner. Vamos a encontrar a Jesús de sorpresa, lo vamos a encontrar orando. Ya encontramos donde mandó a orar, repitiendo: Padre nuestro. Ahora lo vamos a encontrar orando. Y vamos a estar pendientes para ver cómo oraba. A ver si Jesús oraba como los católicos o oraba como los evangélicos. Vamos a poner la lupa para ver qué era Jesús, católico o evangélico. Dale. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez. Gracias. Aquí está la lupa. Mi padre me trajo una lupa. Una lupa. Esta lupa la van a colocar y se la voy a prestar a los hermanos evangélicos. Esta lupa se la vamos a poner en la Biblia. Repítalo. Aquí, ponga la lupa para que vean. Los dejó pues y fue de nuevo a orar
por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¡Ay! Lo último que leyó. Repitiendo las mismas palabras. Pongan la lupa otra vez. Repitiendo las mismas palabras. Que me diga un evangélico que Jesucristo no oraba como oran los católicos. La Biblia dice que los católicos no están pelados cuando oran repitiendo las mismas palabras. Porque Jesucristo, que es el Señor, que es más importante que el pastor evangélico, que es el maestro por excelencia, mandó a orar repitiendo, y lo encontramos orando, repitiendo las mismas palabras.